que el Señor se vio hastiado de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no era sacrificio de gratitud, era más un intercambio por sus pecados. Era un sacrificio para perdón de pecados, que solamente era como una hipocresía, porque el pueblo sacrificaba y pecaba. Sacrificaba y pecaba. Abraham no sacrificaba para perdón, hermano. Abraham sacrificaba para gratitud, porque Abraham sabía que delante de sus ojos, Señor, hallaba gracia, que su actuar era delante de los ojos del Señor adecuado. En cambio, el pueblo de Israel, cuando ya se había multiplicado, sabían que habían hecho mal y así sacrificaban al Señor para perdón. Y el Señor se hastió de todo eso. Se cansó de tanto sacrificio inmundo, de tanto sacrificio que no valía la pena. A eso me refiero, hermanos, cuando hablamos de la intención del corazón y cuando hablamos de que si estamos haciendo lo que el Señor quiere o no. A últimas instancias podría parecer que, bueno, ofrecían sacrificio, estaban haciendo lo que el Señor quiere. No, porque el Señor nunca quiso eso. El Señor quería lo que le daba a Abraham. El Señor quería lo que le dio a Abel, no lo que le dio Caín, no lo que le daba el pueblo de Israel. Y miren, hermanos, si nosotros nos damos el tiempo de escudriñar las escrituras, hasta nos vamos a dar cuenta, porque el enemigo se viste de luz para engañar. ¿Mm? Se viste de misericordia, se viste de obras buenas para que tú digas, entonces eso es de Dios. Y no lo es, hermano. No lo es. Hay una parte de las escrituras donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya desde ahí vamos viendo que pudiésemos pensar que estamos haciendo el bien y no necesariamente estar delante de los ojos del Señor bien. En tu nombre, Señor. En tu nombre hicimos milagros, hicimos misericordias, hicimos esto, el uno y el otro. Y el Señor les responderá, no los conozco. Por eso, hermanos, debemos conocer hasta lo más profundo que nos permita conocer la palabra de nuestro Señor. Todo. Desde su forma amable, desde su forma amorosa, hasta el mismo al que llamaban Jehová de los ejércitos. Dios fuerte en batalla, temible en hazañas. Ese es el mismo Dios. No es uno diferente al que nosotros adoramos, es el mismo Dios. Es un Dios celoso de su pueblo. Es el mismo Dios que nosotros decimos, Dios grande en amor, Dios grande en misericordia. Es el mismo Dios. Pero si nosotros nada más nos enfocamos en el amor, la gracia y misericordia y olvidamos la parte severa de nuestro Dios, entonces empezamos a menospreciar la buena gracia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí sobre esta tierra, cuando alguien te da la mano, luego le quieres jalar el pie. Y mucha gente quiere hacer lo mismo con Dios. Y de Dios nadie se burla, hermano. De Dios nadie se burla. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a rogarle a Él que nos hable hoy en este día. Señor y Padre, gracias una vez más, nos hemos reunido en tu nombre. Te pedimos a ti que nos hables al corazón, Señor. Que nos muestres por medio de tu palabra todo lo que tú quieres que hagamos. Que nos permitas tener la suficiente sabiduría para entender todo lo que necesitamos para perfeccionarnos, para edificar, para construir, para compartir tu palabra. Úsame como tu instrumento, si así te placiere, Señor, porque yo no quiero decir nada que menosprecie tu palabra, Señor. No lo permitas, Padre.
Que todo lo que hablemos hoy sea para honra y gloria de tu nombre, para mutua edificación de todos aquellos que te quieren conocer, Señor. Ata al enemigo, échale fuera, Señor. Pues no tiene parte ni suerte en ninguno de tus asuntos, Señor. Antes bien, que tu gracia, que tu misericordia sea impartida aquí con nosotros y nos hables al corazón, a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén. Pues ya ven que desde hace unas semanas les estuve comentando. Ahorita estoy llevando dos ciclos de enseñanza. El primero es el que estamos dando aquí en Barra Vieja, el ciclo de enseñanzas Cátedra del Antiguo Testamento. Y el segundo ciclo está siendo dado allá en San Marcos, que se titula El Vivir a Cristo. Las dos están siendo grabadas, las dos están siendo transmitidas. Por si se pierden una y quieren verla, pues ahí está grabada y lo pueden ver en el grupo de Facebook Abba TV. Aquí estamos dando la cátedra del Antiguo Testamento y allá en Barra Vieja estamos dando el vivir en Cristo. Las dos son importantes, hermano, porque tanto debemos conocer todo lo que significa nuestro Señor, como también debemos saber cómo aplicar eso que el Señor nos enseña en nuestra vida. Porque yo les puedo decir ahorita, ustedes deben vivir a Cristo. ¿Pero qué es vivir a Cristo? ¿Cómo se vive a Cristo? Si yo les digo, ustedes deben dejar toda la amargura. ¿Pero qué es toda la amargura? ¿Cómo se manifiesta toda la amargura? Porque tú dices, pues yo no estoy amargado. No me siento amargado. No me siento enojado ni nada. Sí, claro. Ahorita no. Pero ¿qué tal después de un día de trabajo? ¿Qué tal después de haber tratado con un cliente difícil? ¿Qué tal después de estarte asoleando todo el día y regresas a tu casa y nada más quieres descansar? Y viene el pobre inocente y te dice, oye, ¿no me ayudas? Y explotas con toda tu amargura contra el pobre inocente que nada tiene que ver con tu día. Esa es la amargura. Y no se hace manifiesta en todo tiempo, está ahí guardada en el corazón. Está guardada en el corazón bien oculta. Y no se manifiesta a primera vista, pero cuando se manifiesta, explota en ira, en contienda, en disensión, en pleitos, en iras, en todas esas cosas se transforma la amargura. Y esas son las cosas que debemos aprender a controlar, hermano. Porque tú dices, bueno, pues yo ya me arrepentí, yo ya he creído, yo ya he dejado vicios, yo ya he dejado la mentira, yo ya he dejado muchos pecados, sí. Pero ¿qué hay de los pecados que son muy pequeños o muy difíciles de ver? Como la amargura, que se manifiesta de vez en cuando, que se manifiesta en casos particulares. Está ahí. Y uno debe saber dominar esas cosas. Precisamente de esas cosas estamos hablando en el ciclo de vivir a Cristo. Vamos a continuar. Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17, versículo 1. Como recordatorio, sabrán que la tras semana pasada, pues estábamos viendo la vida de Abraham y hoy continuamos con la vida de Abraham porque es algo larga. Y recordemos que Dios le había dicho a Abraham que él le iba a dar un hijo. Pues Abraham ya era un hombre adulto, mayor. Y le decía a Abraham, a Dios, el mismo Dios hablándole a Abraham, le decía, yo te daré descendencia, yo te daré lo que tú quieres. Y continúa en este capítulo 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré
en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. La correcta pronunciación es Abraham, pero luego voy a estar diciendo Abraham para hacer un cambio entre Abraham y Abraham. Suena similar. Y versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y te estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hasta ahí. Debemos entender algo muy claro de todo eso. ¿El pueblo de Israel existe hoy en día? Claro. ¿Los judíos viven? Claro. Ese pueblo que hizo, esa descendencia de Abraham que hizo pacto con el nombre del Señor, ¿existe hoy en día? Claro. Todavía existe. Y les han pasado, hermanos, cantidad de cosas inimaginables. Y no crean que por buenos, sino por desobedientes. El Señor ha cumplido su palabra con ellos, hermanos. No ha permitido que ese pueblo caiga. A pesar de que han hecho muchas cosas deplorables, el Señor es fiel y veraz. Él le dijo a Abraham que él estaría por pacto perpetuo. Perpetuo es para siempre. Y no va a mentir el Señor. Pero el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy desobediente, desde la antigüedad hasta hoy. Y miren, hermanos, que enemigos no le han faltado al pueblo de Israel. Naciones contra el pueblo de Israel, tierras contra el pueblo de Israel, ha habido innumerables. Y hasta hoy ha vivido. ¿Por qué? Por gracia de Dios, hermanos. Porque si Dios los hubiese abandonado, ese pueblo hubiera dejado de existir hace mucho tiempo. Pero si existen hasta hoy en día, hermanos, es por gracia de Dios. Es más, es el, por no decir que es el único, es uno de los pueblos que más se ha llevado a la persecución con tal de ser extinto y no lo han podido extinguir por gracia de Dios. Y a pesar de que podíamos decir, bueno, pero es que le pasan muchas penurias, pues claro, por su desobediencia. Ese pueblo estaba destinado a extinguirse, hermanos, pero Dios no lo ha permitido, esa es la realidad. Dios no lo ha permitido. Y dentro del pueblo de Dios también tiene Dios sus escogidos, claro. No vamos a decir que todo el pueblo de Dios es malvado y desobediente, no. También tiene Dios ahí a sus escogidos. También hay israelitas que creen en el nombre de Jesucristo y que hacen su voluntad, claro que los hay. Pero está en la misma situación que aquí, hermano. De todo este mundo, ¿cuántos son los que hacen la voluntad de Dios? Una minoría, hermano. Son poquitos. Igual en el pueblo de Israel. Son poquitos los que creen en el nombre de Jesucristo y son poquitos los que de verdad hacen su voluntad y respetan el nombre de su Señor. Pero los hay. Todo por este pacto perpetuo que hizo Dios desde hace miles de años con Abraham. Seguimos leyendo. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham,
En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese era el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, por señal. ¿Nosotros tenemos que ser circuncidados? No, hermano. Nosotros no somos pueblo de Israel. Hermanos, hay gente que piensa que si quiere ser del pueblo de Dios tiene que ser circuncidado. No, hermano. Nosotros no somos pueblo israelita. Miren, les voy a decir una cosa. Nosotros estamos en situación de Abraham. ¿Por qué fue llamado Abraham? Por gracia. ¿Por qué somos llamados nosotros? Por gracia, hermano. Nosotros no nacimos bajo ley, nosotros nacimos bajo la gracia de Dios. Y tenemos la oportunidad de buscar de Dios tal y como lo hizo Abraham. Y la promesa que hizo Dios con Abraham desde el principio, cuando le dijo, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, es esa misma que se cumple hoy con nosotros. Todas las naciones son benditas en Abraham por la fe, por gracia. Y la misma oportunidad que tuvo Abraham con Dios es la misma que tenemos nosotros con Dios. Y te dice Dios a ti hoy, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, que andemos delante de Él perfectamente. Que busquemos la perfección, que busquemos la santidad. Y cuando hablamos de la perfección y de la santidad, hermanos, son muchas cosas. Si yo te digo, hermano, debes de ser perfecto. Pero ¿cómo es ser perfecto? ¿Qué debo hacer para ser perfecto? Bueno, la palabra de Dios nos dice que si uno quiere ser perfecto, debe ser capaz de refrenar la lengua. Quiere decir que nada salga de tu boca contaminado. ¿Quieres ser uno perfecto? Primero debes ser capaz de refrenar tu lengua. Porque dice la palabra del Señor, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. O es agua dulce o es agua amarga. No pueden salir las dos cosas, porque si no, se contamina. Aquel que es capaz de refrenar su lengua, ese es varón perfecto. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. Aquel que es capaz de refrenar su propia lengua, ese es varón perfecto. ¿Por qué? Porque es capaz de dominarse a sí mismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo primero que se descontrola en nosotros es la lengua. Cuando tú entras en discusión con alguien, ¿lo primero que haces es golpear? No. Lo primero que haces es insultar, provocar, intentar hacerlo menos a la persona con tus palabras y ya después vas a los golpes. Dice la palabra del Señor que si tú eres capaz de refrenar ese impulso de tu lengua, entonces también serás capaz de refrenar todo tu cuerpo. Y eso te va a llevar hacia la perfección. Dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Palabra de Dios de la actualidad confirmándose en el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo, versículo 12. Perdón, versículo 17. Versículo 15, perdón. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai,
No la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondiendo Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hacemos un pequeño paréntesis ahí. Cuando Abraham habla de Ismael, Ismael era el hijo que Abraham tuvo con la, con la, con la esclava de Sara, su mujer. Porque Sara, desesperada de que no podía tener hijos, pues le dijo, bueno, si yo no te puedo dar, pues toma ahora mi sierva y concibe de ella por mí. Pero hubo pleito, porque como la sierva había quedado con el hijo de Abraham, pues ahora menospreciaba a su amo. Y se fue a quejar con Abraham y le dijo a Abraham, tu sierva es, haz como bien te parezca. Y ese pleito llevó a que la sierva de Sara huyera. Pero se encontró con un ángel. Y ese ángel le dijo, no huyas, regresa y sé sumisa, porque de ese tu hijo también habrá una gran descendencia. Todo esto que pasó, hermanos, no fue una casualidad. Hoy en día, hermanos, ese pueblo de Ismael es lo que hoy conocemos como los árabes. Y ustedes saben cómo los árabes han sido bendecidos. De entre, de entre, hoy en la actualidad, cuando hablamos de gente muy rica, lo primero que le viene a la mente son los árabes. Fueron bendecidos por el Señor. La descendencia de Ismael fue bendecida por el Señor. ¿Por qué? Bueno, Dios ya le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia. Y aún así, Abraham y Sara no podían caber en su mente o en su cabeza que él viejo y que ella ya una mujer, pues mayor, iban a concebir hijos. Entonces, en su desesperación, Sara dijo, pues aunque sea así, descendencia. Pero Dios le confirma a Abraham y le dice, no, Sara va a concebir. Seguimos leyendo, dice, por eso le dice a Abraham, ojalá Ismael esté delante de tus ojos. No, Sara va a concebir. Versículo 20, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidado la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y él
y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel que ha perdurado hasta hoy en día. Ahora Dios hace un nuevo pacto con cada uno de nosotros, hermano. En el momento en que nosotros nos arrepentimos y creemos, en el momento en que en nosotros nace un nuevo yo, hay un nuevo nacimiento espiritual, ahí, hermanos, hay un nuevo pacto entre nosotros y Dios. Entre un pueblo, no, hermanos, entre nosotros y Dios. Hay un pacto, hay una razón de ser y te dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la oportunidad, hermano, que tenemos con el Señor. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Hemos de caer, fíjense, el pueblo de Israel tenía como gobernante al mismo Dios de los cielos. No necesitaban rey. Tenían a Dios, Dios los guiaba. Y el pueblo de Israel en su rebeldía, queriendo imitar lo que el mundo hacía, dijo, queremos rey que gobierne sobre nosotros. Ellos mismos instituyeron sobre ellos yugo de un rey sobre sus cabezas, hermanos. Por eso es que hasta hoy en día ellos tienen ley que no pueden desobedecer, hermanos. Nosotros, hermanos, Dios no impone ley sobre nosotros, sino que solamente pide que hagamos lo bueno delante de sus ojos. Haz lo bueno delante de mis ojos. Es lo único que te pide el Señor. No tenemos ley sobre nosotros como el pueblo de Israel. Tenemos libertad. Versículo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar
a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el templo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha de hacer de él, lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego, que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Fíjense, hermanos, de aquí vamos a sacar muchas cosas que se han hablado en el Nuevo Testamento. Primeramente, hermanos, en la palabra del Señor dice que Abraham era amigo. No era siervo de Dios, era amigo de Dios. Esa razón, hermanos, fue la razón por la que Dios le declaró lo que iba a hacer. Miren, hermanos, Dios no tiene la necesidad de decir lo que va a hacer, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera sin avisarle a nadie, y nadie tiene razón o justicia para reclamar absolutamente nada. Pero hasta en eso, hermanos, en consideración a Abraham, porque Abraham era amigo de Dios, Dios le declaró lo que iba a hacer. Y no solamente le declaró lo que iba a hacer, sino que permitió que Abraham influyera en su decisión. Hermanos, fíjense nada más, por petición de Abraham,
Dios tomó en consideración su petición, hermano, en consideración a algo mucho más grande que Abraham. Hermanos, nosotros podemos pedir por nosotros, por nuestra familia, e incluso por el mundo entero. Pero Dios hará lo que bien le pareciera. Pero Dios no hizo oído sordo a ninguna de las peticiones de Abraham. Y hermano, y podríamos pensar que la petición de Abraham fue muy descarada, porque no le bastó con 50, con 45, con 30, con 20, hasta con 10. Con 10 le dijo Dios, por amor a esos 10, no lo destruiré. Hermanos, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de pedirle algo al Señor así? De que el Señor, habiendo declarado ya su voz, vuelva y le pida, Señor, y si fueran 30, 35, y si fueran 30, y si fueran 20, y si fueran 10, nadie, hermano. Solamente Abraham, porque era amigo de Dios. Y hermanos, hay una grande verdad. Nosotros también tenemos la posibilidad de ser hechos amigos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Y yo no le declaro los secretos a los que no son mi familia. Yo le declaro eso a los que son mis amigos. Hermanos, ¿a quién le fue dejada la palabra, el Nuevo Testamento? A nosotros, hermanos. Podemos ser hechos amigos de Dios, amigos del Señor Jesucristo. Y si nosotros pidiésemos al Señor, Él no haría oído sordo a nuestra petición, sino que nos tomaría en consideración como lo hizo con Abraham. ¿Sodoma y Gomorra fueron destruidas? Sí. ¿Por qué? No se hallaron los 10 justos, hermanos. Ahora, debemos tomar en consideración, hermanos, ustedes ya leímos el arca de Noé, y ustedes saben que la razón por la que fue destruida esa generación fue por su extrema maldad, hermanos. Pues Sodoma y Gomorra estaba en la misma situación que ese tiempo, hermano. Una situación de pecadores y de pecado en extremo, dice el Señor. Así estaba Sodoma y Gomorra. Seguimos leyendo, capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita,
allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Hasta ahí. En esa parte de la escritura, hermanos, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a ir a comprobar si la maldad de Sodoma y Gomorra era hasta el extremo. Y si no, él lo iba a ver. Y los ángeles, estos que fueron a visitar a Lot, comprobaron en el momento de la grande violencia contra Lot que ya no había salvación para ese pueblo. Ya no había salvación para ese pueblo. Porque, hermanos, vamos a entrar un poquito más en contexto en lo que está pasando en esta parte de las escrituras. ¿Qué clase de lugar llega dos desconocidos y todo el pueblo quiere ir a violencia contra ellos? De la nada. Porque dice, desde el menor hasta el mayor, todo el pueblo, hermanos. Todo el pueblo. Ahí los ángeles, fíjense, hasta eso, los ángeles no fueron a destruir, sino que dieron tiempo a comprobar si era realidad, y sí, así fue. ¿Y ustedes creen que los ángeles no sabían ya que así era? Claro que sí, sabían. Pero ustedes saben, hermanos, que Dios permite que nosotros hagamos esas maldades, que el mundo haga esas maldades, para que sean enjuiciados con justo juicio, hermano. Recordad que yo les había comentado que no lo veríamos con justicia si yo les digo: fulano de tal, Dios ha dicho que en el futuro vas a ser grande pecador, así que hoy mismo te voy a matar. Y diría: no, pero no he hecho nada, no es justo, todavía no he hecho nada, a lo mejor voy a cambiar en el futuro. Por eso Dios permite. Para que habiendo hecho tu maldad, no haya razón de justificación para aquel pecador. Porque en el momento en el que tú cometes la transgresión, ya has sido enjuiciado. Y Dios sabe lo que vas a hacer. Y aún así te permite. ¿Por qué? Para que sea justo juicio. Para que sea justo juicio. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová ha de destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos cómo se burlaba. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti.
ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y se salvará mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y murió en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Hasta ahí. No se olvidó Dios de Abraham. Hasta el último momento, hermanos. Ahora, no quiero que olvidemos, hermanos, qué grande cantidad de maldad había en Sodoma y Gomorra, hermanos, que en toda la Biblia, hermanos, fueron las únicas ciudades que Dios destruyó voluntariamente con fuego y azufre. Hermano, no hay registro en toda la Biblia de otro lugar cuya maldad multiplicada haya sido tanta que Dios hubiera tenido que destruir personalmente por causa de pecado. Y Dios es un Dios fiel. Él dijo, no volveré a destruir la tierra con agua. Y así fue, hermanos. Ahora fue destruida con fuego y azufre. Cuál grande maldad habitaba en esas ciudades, hermanos, que Dios mismo de su mano tuvo que destruir esas ciudades. Y aún con todo eso, hermano, Dios no se olvidó de Abraham. Tomó en consideración a Abraham y sacó a su siervo, a su sobrino Lot de aquella tierra para que no muriese. Y su mujer de Lot, hermanos, ha sido tomado en muchas enseñanzas como ejemplo de lo que no debemos hacer como cristianos, hermanos. Mirar atrás. El que retrocede en el camino cristiano, hermanos, está destinado a perderse para siempre. El camino de Dios es un camino de un solo sentido, hermanos. Y lo puedes caminar lentamente. No necesitas correr, necesitas ser perseverante. Puedes correr, puedes caminar, puedes gatear,
Lo único que no debes hacer en el camino del Señor es retroceder. Porque la carrera cristiana, hermanos, no es una carrera de velocidad, es una carrera de persistencia, es una carrera de perseverancia. Esta carrera, hermanos, a mí me gusta mucho compararla con... Ustedes han visto alguna vez en televisión, en algún video, esas carreras olímpicas de resistencia. Y esa gente, su meta, obviamente hay premiación por el primero, pero la gran mayoría de esas personas está ahí por llegar a la meta. Ese es su más grande logro, llegar a la meta. Y el cansancio, la fatiga es tal, hermanos, que cuando llegan a la meta se desparraman, como si a un títere se le cortaran las cuerdas. Porque lo único que mantenía su voluntad era exactamente eso, su voluntad, su persistencia, su perseverancia. Porque el cuerpo ya había dejado la fuerza hace mucho tiempo. El cuerpo ya había cesado desde hace mucho tiempo. Y si se dan el tiempo, vean algún video de esos corredores que, no de carrera, sino de grandes distancias, hermano. Ya no da más. Tiemblan. Hasta parece que, nada que en cualquier momento se van a desmayar. Pero en el momento en el que cruzan la meta, caen al piso rendidos. Muchos se desmayan. Muchos caen dormidos al instante. Porque lo único que los sostenía era la perseverancia. Hermanos, el camino cristiano es igual. Va a haber muchos problemas, va a haber muchos peligros, va a haber muchas dificultades, va a haber momentos en el que van a ocurrir cosas que vamos a decir, no puedo, ya no puedo, ya no tengo fuerzas, y tal como esos corredores, ya no hay fuerzas, hermano. Es más, he visto algunos que se caen al piso, se levantan y se vuelven a caer, porque ya no tienen fuerzas y empiezan a gatear, hermanos. Empiezan a gatear, empiezan a tirarse y a rodar por el piso con tal de llegar a la meta, porque su cuerpo ya no puede más e intentan levantarse, hermanos. Y es una sensación cuando el cuerpo ya no te da más, pero la mente no se ha rendido. Y gateando o rodando como sea, quieren llegar. Hermanos, esa mentalidad es la que nosotros debemos de tener. Vamos a llegar heridos, tal vez enfermos, debilitados. Tal vez vamos a llegar ya no enteros, pero debemos de llegar a la meta. Porque solamente el que persevere hasta el fin hallará misericordia. Solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y van a venir muchos tormentos, hermanos. Dificultades, peligros, espada, desnudez, hambre. Y cuando todas esas cosas acontezcan, y ya no encuentres salida, ya no encuentres algo por qué salir, ¿te rendirás? Porque vas a pensar, bueno, es que ya no hay más fuerzas en mí. Pero ya viste que no necesariamente necesita haber fuerza. Necesita haber perseverancia. Necesita haber decisión. Necesita haber un verdadero querer y un verdadero hacer. Ya dice tu palabra, ya hiciste pacto con el Señor. Llévalo hasta el final. Porque si miras hacia atrás, habrás perdido tu oportunidad. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy.
Señor, nosotros también queremos, Señor, ser amigos de Dios. Queremos escuchar tu palabra, tus mandamientos, lo que tú piensas y quieres de cada uno de nosotros, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Sí, Padre. No queriendo, Señor, acabar con tu paciencia, sabemos, Señor, que te pedimos muchas cosas, Padre. Y es que tú eres nuestro sostén y fuera de ti no tenemos nada, Señor. Tú eres nuestro todo, Padre. Y no te canses de nosotros, te lo rogamos, Padre. Antes bien, con esa paciencia que te caracteriza, ayúdanos, Señor, a dar un paso cada día más hacia adelante. Que cada día podamos cambiar algo de nosotros que pueda hallar gracia y misericordia delante de tus ojos. Que podamos hacer algo para agradarte cada día más, dejando atrás la amargura, las contiendas, las disensiones
y todo aquello que tanto mal nos hace. Oh Padre, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ayúdanos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, quien es nuestro camino, es la verdad, es la vida. Y nadie más puede llegar al Padre sino por Él. Aquel que nos ha hecho sus hermanos, sus amigos, sus hijos. Alabado sea tu santo nombre. Que tu paz se quede con cada uno de nosotros, se lo rogamos. En el nombre del Señor. Amén.